Bien, hoy vamos a hablar de la segunda fase de la revolución industrial, pero antes quiero hacer un breve apartado para que ustedes vinculen los procesos que vamos a ver en líneas generales con lo que está sucediendo en el ámbito nacional. Ustedes acaban de ver la presidencia de Rivadavia, a la que le sucederán otros episodios de guerras civiles entre unitarios y federales que culminarán con el poder emergente de Juan Manuel de Rosas desde la provincia de Buenos Aires. Las gobernaciones de Rosas, que se proyectan a nivel nacional pero que son gobernaciones provinciales, están enmarcadas en este contexto de segunda fase de la revolución industrial. Hacia 1850 y a consecuencia de todo el desarrollo que se había producido en la primera etapa, se profundizan las transformaciones industriales. Y esto trae aparejado un cambio sustantivo, no solamente en la economía y en la sociedad, sino también en los modos de vida, en las conductas y en las formas propias de costumbres y de hábitos. Por supuesto que esta segunda fase tiene muchísimo que ver con Inglaterra, tal como la primera, no solamente porque se origina allí, sino porque, sobre todo a finales del siglo XIX, Inglaterra va a ser no solo potencia rectora, sino la que dirige, por decirlo así, los lineamientos culturales del mundo, imponiendo, gracias a sus medios de comunicación, gracias a su desarrollo en transportes, en comunicaciones, en arte y en literatura, lo que llamamos la era victoriana. Pero ciertamente que la segunda fase de la revolución industrial es importantísima. Nos ha legado el siglo XX. Todas las transformaciones que vamos a ver eclosionar luego en la Primera Guerra Mundial tienen su origen en esta revolución industrial. Como suelo explicar siempre, y aquí me falta el pizarrón para poder hacerlo más dinámico, la revolución industrial trae aparejadas una serie de consecuencias en catarata o en cadena, y estas consecuencias encadenadas nos van llevando a lo que se conoce como la aceleración del tiempo histórico. ¿Sí? Si la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por una cierta lentitud en las transformaciones, la segunda mitad se acelera. Vamos a comenzar viendo que el primer cambio y el más notorio es en las fuentes de energía. No es que el vapor se va a dejar de lado, pero va a empezar a predominar el petróleo y luego la electricidad como formas de energía para la producción industrial. Esto va a permitir una agilidad en la producción, en los intercambios, y va a converger en el desarrollo de nuevas industrias. Por caso, la industria química, que nos va a mostrar la fuerte alianza que se produce en este contexto entre ciencia, tecnología e industria, de modo tal que van a quedar íntimamente ligadas. La industria química va a empezar a desarrollar, por ejemplo, las industrias que tienen que ver con la higiene, los detergentes, la lavandina. Va a empezar a desarrollar y a explorar nuevas pinturas, nuevas formas de dar pinturas, nuevos materiales más resistentes, como pueden ser el acrílico en reemplazo del vidrio o los sintéticos. Ahora bien, muchos de estos elementos que les he mencionado, sobre todo los sintéticos, tienen que ver con la otra industria derivada de la química, que es la petroquímica. El petróleo es un producto que explotamos de la naturaleza, es un recurso que no es renovable, pero que lo explotamos de la naturaleza y que es conocido como fuente energética ya desde los romanos. El nombre petróleo se lo ponen los romanos, petra oleum, aceite de roca. Ahora era utilizado solamente con el propósito de embeber e iluminar, ¿sí? Sin embargo, a partir de esta fase de la revolución industrial se descubre que el petróleo no solamente fraccionado puede utilizarlo como combustibles de distintas maneras, como bencenos, sino que también puedo tomar enlaces de petróleo, es decir, enlaces de carbono, que es la estructura química del petróleo, y hibridarlos con otros elementos químicos para producir materiales resistentes. Por ejemplo, los plásticos. Entonces, esto indudablemente que va a transformar la industria. Por otro lado, también esta industria se transforma con
la aceleración de las transformaciones de la industria metalmecánica, sobre todo a finales del siglo XIX, con la aparición de la cinta de transportes y la mecanización de la industria. Decía con la mecanización de la industria que por supuesto nos va a traer aparejados cambios también en las formas de trabajar, y esto tiene que ver con lo que ustedes seguramente recordarán haber estudiado alguna vez como Taylorismo y Fordismo, pero esto ocurre a finales del siglo XIX. Por eso les decía que es una cadena de consecuencias y que es muy difícil hablar de esta segunda etapa de la revolución industrial sin ir y venir dentro de esa segunda mitad del siglo XIX. Dentro de las transformaciones económicas que produce esta segunda fase, nos vamos a encontrar con el desarrollo de la concentración empresarial. Es decir, a partir de aquí empiezan a aparecer los monopolios y los oligopolios. Por otro lado, también el desarrollo de un importantísimo sector que va a ser el sector terciario y el sector de servicios. El volumen de mercancías que se empieza a intercambiar es tan grande que aparece la necesidad de asegurarlo, y por lo tanto empiezan a aparecer compañías financieras y compañías aseguradoras. Las compañías financieras además vienen de la mano también del desarrollo de lo que llamamos capitalismo financiero, que para los autores que siguen la corriente marxista se produce, digamos, como derivación del capitalismo mercantil. Y para otros autores más clásicos quizá, de la corriente liberal, el capitalismo financiero tiene una autonomía propia a partir del momento en que surge la bolsa de valores, que como ustedes saben nace hacia 1865 en Inglaterra. Ahora bien, este capitalismo financiero y el desarrollo del sector terciario de servicios, así como la concentración empresarial, también nos empiezan a hablar de la expansión de las empresas y de los mercados. Es decir que aquí por primera vez empezamos a ver lo que se llaman las compañías transnacionales, ¿no? Que empiezan a derivar o destinar capital hacia otros estados, haciendo ya sea en forma de inversiones en dinero o en forma de inversiones físicas, como puede ser la contratación que realizaban los ingleses con el desarrollo de los ferrocarriles en algunas de las incipientes estados nacionales americanos o en las propias colonias. Y esto nos lleva también a otras consecuencias mayores que vamos a picotear hoy sobre esta segunda etapa. Fíjense, por ejemplo, voy a irme con una muy importante que es la división internacional del trabajo. Es decir, a partir de esta segunda fase de la revolución industrial vamos a encontrarnos una división entre países industrializados, productores de industria y de capital, con empresas poderosas que necesitan sí o sí colocar productos en el mercado internacional. Y por otro lado, países no industrializados que no alcanzan la industrialización, que son países productores de materias primas, productores de bienes básicos, sobre todo de alimentos, y que tienen tierras, tienen mano de obra, pero no disponen de capital. Las relaciones entre ambos tipos de países, industrializados y no industrializados, de más está decir, van a ser asimétricas. Los países industrializados, ya sea por la vía de la negociación en aquellos estados no industrializados que tienen gobiernos con los cuales negociar, invierten buscando una prebenda comercial, y en aquellos estados en donde no hay un gobierno con el cual internalizar o canalizar estas negociaciones, optan por lo que se llama la colonización, es decir, una segunda fase colonial que se conoce como imperialismo, y que tiene como fundamental distinción de la primera el hecho de que este imperialismo o colonialismo o segunda fase del colonialismo no ambiciona tanto territorios para dominar como mercados de donde extraer materia prima y a la vez insertar productos industriales o capitales.
Entonces fíjense la importancia de esta división internacional del trabajo, nos va a llevar directamente al imperialismo o colonialismo, y de ahí estaremos un paso a las tensiones internacionales que lleven a la Primera Guerra Mundial, pero de esto nos ocuparemos más adelante. Por otro lado, también la expansión del mercado y, como dije hoy, el flujo, pero también el volumen de mercaderías y la diversidad de mercaderías que este mercado mundial va a empezar a intercambiar. Este flujo también de intercambios va a hacer posible la comunicación, la expansión de las comunicaciones, y cada vez que tenemos un flujo de intercambios de bienes y de personas, como es el caso de las migraciones intercontinentales, también tenemos un intercambio de ideas. Las migraciones intercontinentales derivan de la revolución industrial. Si aquellos estados que comienzan el proceso industrializador, piensen ustedes, Inglaterra les lleva la avanzada, va por la segunda fase, pero difunde en el mundo y sobre todo en Europa continental la posibilidad de la industria. Los países que comienzan sus procesos industrializadores en el siglo XIX, atraídos por los resultados que había logrado Inglaterra, drenan población, porque la población que antes ocupaba unos roles muy fijos en un taller artesanal y con el desarrollo de unos bienes primarios, ahora no van a tener lugar y van a empezar a emigrar. Y el desarrollo del transporte a gran escala va a facilitar estas migraciones intercontinentales. Así la Argentina va a recibir un enorme volumen migratorio, sobre todo a partir de 1890. Y por último, empiezan las cuestiones que se conocen como la cuestión social. Es decir, todas las problemáticas que habían surgido con la industria, la fábrica y la aparición del proletariado, empiezan a eclosionar aquí. Y empiezan a eclosionar a modo de protestas que llevan por detrás ideologías que las van a sustentar. De este tema de la cuestión social también nos ocuparemos más adelante. Por ahora nos quedamos con este panorama de grandes transformaciones que produce la segunda fase de la industrialización, a la cual retornaremos tanto en esta primera mitad del año como en la segunda mitad del año para poder dar explicaciones contextuadas de lo que luego desarrollan con Karina en la parte de Argentina.